Este 1 de mayo se conmemora la huelga histórica de 200,000 obreros de Chicago que en 1887 lograron establecer la jornada de 8 horas. Siguiendo su ejemplo, los obreros mexicanos lucharon por mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, como ocurrió en las heroicas huelgas de Río Blanco y Cananea a principios del siglo XX. Estas y otras batallas lograron conquistas sociales que se plasmaron en el artículo 123 de la Constitución de 1917 y en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, hoy la derecha en el poder busca hacer nuevas leyes que favorezcan a los patrones, a las mafias sindicales y al gobierno. Con la llamada reforma laboral, el PAN y el PRI pretenden eliminar los derechos de los trabajadores y reducir sus salarios y prestaciones sociales, como sucede hoy con la reforma al ISSSTE. El balance que hemos realizado, un conjunto de organizaciones que participamos tanto en el diálogo nacional como en la Convención Nacional Democrática, es negativo para la clase trabajadora. ¿Por qué? Si revisamos la parte de salario, podemos observar que durante el periodo de Fox y ahora del gobierno espurio de Calderón, el salario continúa a la baja. Hay una crisis profunda del modelo laboral y también una crisis de el modelo de seguridad social, es decir, de las formas de protección de los trabajadores en México. Para todos es un hecho que los trabajadores tienen hoy los salarios más bajos. El deterioro que ha experimentado el salario, uno de los factores más importantes en términos de la desigualdad social y también de la dificultad del modelo económico para emprender un crecimiento sostenido y para generar empleos formales. Estamos en una situación de regresión en donde no solamente los salarios, sino también el empleo ha venido deteriorándose de tal manera que en algunos sectores se viven condiciones de cierta esclavitud. Se supone que el salario tiene que, pues nos tiene que alcanzar para una vida digna, o sea, alimento, vestir, calzar, preparación, recreación. El salario no alcanza para todo. Pues es que no alcanza para nada lo que gana uno. Está muy caro. Pues sí, un poco más el salario, pues de hecho tenemos el salario mínimo, pero sí nos gustaría un poco más. Urge tener un salario de emergencia que nos permita, le repito, que nos permita vivir dignamente. Uno de los principales problemas que enfrentan los trabajadores mexicanos es la existencia de contratos de protección. En la actualidad, el 90% de los contratos en México son de protección, es decir, que fueron negociados por los líderes sindicales corruptos y por las empresas a espaldas de los trabajadores. Yo creo que uno de los principales problemas es la desvalorización del trabajo, el pensar que el trabajo es una mercancía y considerar que los trabajadores pueden ser intercambiables como cualquier producto. La mano de obra barata se ofrece al mundo y eso es lo único que tiene el país ahora, ¿no? Mano de obra barata. Y el peor de los casos es que los trabajadores de las maquilas trabajan 12 horas diarias de lunes a domingo para ganar 1,300 pesos. Son pocos los sindicatos, son pocas las organizaciones que continúan o que tienen realmente un salario o prestaciones reales, porque la gran mayoría las han perdido en el camino. Bueno, solamente en las maquiladoras tenemos 1.200.000 que prácticamente en su absoluta mayoría están bajo sindicatos de protección. Quizás poco más de 10 millones de mexicanos en la economía formal tienen alguna especie de sindicato más o menos auténtico, bueno, malo o regular, pero existente. Los demás, es decir, 20, 30 millones, están en organizaciones fantasmas o en las cadenas precarias de producción y distribución, que no están organizados porque incluso ningún patrón los reconoce como sus empleados. Una región con maquila desde hace 30 años, 35 años aproximadamente, donde hasta antes de un conflicto que hubo contra las maquiladoras de Tarrant, propiedad de Camel Nasif, los trabajadores habían estado muy sometidos a condiciones de explotación muy fuertes. Siguen las condiciones de explotación, aunado a una creciente tendencia al desempleo, a situaciones muy precarias. Eso nos dice a nosotros qué está pasando con el contratismo de protección, porque lo que está buscando es cómo eliminar cualquier posibilidad de que los trabajadores ejerzan sus derechos y se puedan movilizar, organizar y tener una contratación colectiva. Lo que buscan o lo que se intenta es simular una relación de trabajo, evitar las responsabilidades que esto implica y evadir
todos los derechos que nos tenemos como trabajadores. Es algo verdaderamente espantoso que está ocurriendo en algunas fábricas ahora con los llamados contratos de protección que están firmando las empresas con los líderes corruptos. Un contrato de protección es, por decirlo de alguna manera, el amafiamiento entre un líder pillo sinvergüenza con un patrón pillo y sinvergüenza también. Entre ellos resuelven sin que intervengan los trabajadores, sin que se enteren los trabajadores, los contratos colectivos. Esos son los contratos de protección. Así es que no son males necesarios. Hay muchos líderes que de la noche a la mañana se hacen ricos y... Quieren garantizar una fuerza de trabajo, millones de trabajadores atados de manos y sin capacidad de defender sus demandas. Y a nosotros nos amenazaban en aquel tiempo, cerramos y nos llevamos todo a Guadalajara. Si no reducen sus salarios, sus prestaciones, en una palabra lo que ellos le llaman modernización del contrato ley, que no es otra cosa más que mutilación del contrato ley. En un afán de reducir costos, ellos solo tratan de hacer productividad, pero solo del lado de apretar el cinturón, pero a la base obrera. Nos están golpeando duro, a pesar de que pertenecemos a un sindicato, pues nos están dando lo que más nos duele a los trabajadores, que es la ley de pensiones, ¿no? Que la quieren privatizar. Y van precisamente por poner IVA a medicinas y alimentos, van por pisotear los derechos laborales y conquistas de todos los trabajadores con su reforma laboral, y van por la reforma energética, por la reforma educativa y todo lo que huela a saqueo del país, ¿no? Todavía están las cuentas pendientes de Sicarza, de los mineros de Pasta de Conchos, están las cuentas pendientes con los ejidatarios de San Salvador Atenco, con los maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y además las organizaciones que confluyeron en Oaxaca. Lo fundamental es de que los trabajadores unidos sí podemos llegar lejos y también tratamos de demostrar que también podemos administrar los medios de producción. No es tanto así que el capitalista diga esto nomás sirven de mano de obra, no sirven para otra cosa. No es así. Y yo creo que lo estamos demostrando y bien también. Este 1 de mayo entonces será un 1 de mayo para reivindicar el derecho a una vida digna, a un salario justo. Porque este 1 de mayo, al que con desprecio se refiere el espurio de Calderón, va a dar una muestra contundente del estado de ánimo, del descontento y de las demandas centrales de millones de trabajadores. Ahí vamos a ver a una clase trabajadora consciente de sus derechos y dispuesta a luchar por ellos. Desde el gobierno legítimo reivindicamos la acción de los trabajadores que busca el mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo. Millones de trabajadores saltándose las cercas del charrismo, del corporativismo sindical, dieron un voto en contra de la ultraderecha en nuestro país en las pasadas elecciones presidenciales. López Obrador ganó, entre otras cosas, por el voto de esos millones de trabajadores que sin embargo siguen encarcelados, expresan su descontento como ciudadano, pero viven en cárceles corporativas controladas por esos nefastos dirigentes charros agrupados en el Congreso del Trabajo. Pero eso no va a aguantar mucho tiempo.